Entonces, como te comentaba, vamos a ver la segunda parte de la Guerra Fría. El objetivo de la clase, como lo conversamos el día de ayer martes, es caracterizar este proceso histórico conocido como Guerra Fría. Y nosotros más o menos quedamos hasta en la parte del deporte. De hecho, no puedo avanzar así manualmente, si tienes que avanzar por acá. Eso, hablamos de esto, de los proyectos, del concepto de coordenada cero, hablamos de los países no alineados, la descolonización, las formas del conflicto a nivel tecnológico y a nivel armado, y quedamos acá en el deporte. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el caso de Alemania, antes de entrar en detalle sobre los conflictos que se desarrollan en el mundo. Esto ya lo conversamos cuando terminamos de hablar de Segunda Guerra Mundial, que en el caso de Alemania, Alemania queda dividida, ¿ya? En 4 porciones. Después solamente serían 2 subdivisiones. La Alemania que quedó bajo el sector británico, el sector francés y el sector americano van a dar forma a lo que se conoce como la RFA o la República Federal Alemana. Y la parte de Alemania que quedó bajo control soviético va a formar la RDA o República Democrática Alemana. Y algo similar va a ocurrir en Berlín, que era la capital de Alemania. Esta ciudad de Berlín que está acá, y que está en un sumen detalle, también se divide y va a quedar un Berlín occidental y un Berlín oriental. ¿Qué significa eso? Que en el fondo Alemania y Berlín quedan divididos bajo el área de influencia de las superpotencias. Por un lado, las que eran cercanas a Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Esto va a significar una división a nivel cultural del pueblo alemán. ¿Ya? De hecho, en el caso de Berlín se termina estableciendo este famosísimo muro de Berlín, que es esta frontera, una barrera física que se construye para evitar que la gente del Berlín oriental pasara al Berlín occidental, es decir, que del Berlín soviético pasaran al Berlín que era más cercano a los Estados Unidos. Este muro va a ser un símbolo de la Guerra Fría y va a estar en pie hasta el año 89 cuando es votado por la gente. ¿Ya? De hecho, esto también se transmitió en vivo por el mundo, vio cómo se iba en el fondo destruyendo el muro de Berlín y familias, amigos que quedaron separados por décadas por este muro se pudieron volver a reencontrar y va a comenzar a darse forma a lo que se conoce como la reunificación de Alemania. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar sobre los conflictos armados de esta época y acá quiero que me pongan atención en la imagen. Los que están en la imagen son Harry Truman a la izquierda y José Stalin a la derecha. Ninguno de ellos es científico, son líderes militares y políticos, sobre todo políticos. ¿Ya? Harry Truman era el presidente de los Estados Unidos y José Stalin era el líder o el dictador de la Unión Soviética. O sea, eran líderes de carácter político, no eran científicos. ¿Ya? Sostienen armas, bombas en específico, y esto viene a ser un reflejo de esta idea de la carrera armamentista. ¿Ya? De esta búsqueda de tener el arsenal militar más grande. Y por eso en el fondo de la imagen hay una balanza y está equilibrada, lo que te quiere hablar de una cierta situación de equilibrio en cuanto a las fuerzas que tenían ambas superpotencias desde un punto de vista militar. ¿Ya? Hay un equilibrio, porque estábamos en constante competencia, por lo cual siempre estábamos pillando al otro y colocándolo así. Entonces, esa es la importancia. ¿Ya? Y eso es lo que quiere decir la imagen, para que no se vayan a confundir. Ahora nos vamos a dedicar a hablar en esta clase sobre experiencias armadas. ¿Eso qué significa? Vamos a hablar sobre algunos conflictos que se desarrollaron durante esta época. El primer conflicto del que vamos a hablar es de la Guerra de las Coreas o Guerra de Corea. ¿Ya? Originalmente e históricamente, diría más de 100 años hacia atrás, inclusive menos, Corea siempre fue una, que fuera la República de Corea o el Reino de Corea o el Imperio de Corea. Fue a mediados del siglo XX cuando se establece cierta división, principalmente dada esta división por conflictos ideológicos, de creencias. En la parte del norte se establecen los Kim, hoy día está el nieto, ¿ya? Kim Jong-un, las familias de los Kim se establecen en Corea del Norte con un ideal comunista, socialista, de hecho muy influenciado por la revolución cultural de Mao en China, intentando establecer lo que llaman ellos el comunismo Juche, que es un comunismo campesino. ¿Ya? De hecho, Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo y de los cuales tenemos menos datos, menos información, porque es un país que está aislado del mundo prácticamente, se cerró en sí mismo para que la gente no vea las desgracias que se viven en Corea del Norte y los norcoreanos tampoco se puedan informar de manera sencilla de lo que ocurre en el mundo, desea exigir cambios de una vida mejor. Para el norcoreano le han pintado siempre el cuento de que Estados Unidos es el malo, que Japón es el malo, Corea del Norte es el malo, perdón, Corea del Sur es el malo.
porque quieren en el fondo hacerlos perder su estilo de vida. ¿Ya? Bueno, la guerra de las Coreas se dio entre el año 50 y el 53. Ustedes pueden ver en las imágenes que están arriba cómo fue evolucionando este conflicto, ¿ya? Cómo de una situación de cierto equilibrio en mayo del 50 pasamos al mes de septiembre, en el fondo en unos 4 o 5 meses, en el cual prácticamente Corea del Norte es capaz de invadir y tomarse toda la península de Corea, exceptuando este sector que está acá, que es el sector de Pusan. Luego vienen las fuerzas de Estados Unidos, ingresan y le pegan un golpe fuerte y prácticamente también recuperan todo lo que es Corea, dejándole esta pequeña porción del norte, hasta que finalmente vamos a llegar a julio del 53, estableciendo esta línea blanca que ustedes ven acá, que es el paralelo 38 de latitud norte como la frontera para la tregua. De hecho, hasta el día de hoy las Coreas están en tregua. No se ha firmado todavía la paz del conflicto. Eso significa que en cualquier momento los Kim pueden decir, ya, se acabó la tregua, invadimos, y por eso también explica que en Corea del Sur el servicio militar sea obligatorio, todos estén obligados, incluyendo los deportistas, los K-popers y cosas por el estilo, todos están obligados a hacer un servicio militar de, creo que 24 meses, 2 años creo, ¿ya? Exceptuando que tú seas un héroe de la nación o hayas tenido un logro importante, ¿no, Nicolás? ¿Ya? Por eso es tan importante el caso de las Coreas. Vamos a aprender el tiro. No necesito ningún cuaderno, Nico. ¿Se te quedó? ¿Ya? Otro hito que va a marcar este proceso es la crisis de los misiles. La crisis de los misiles se va a desarrollar en el año 1962, ¿ya? En el cual Cuba, tras la revolución cubana de Fidel, se acerca al ideal socialista, comunista soviético, y de hecho le propone a la Unión Soviética que instale bases de misiles en las costas cubanas para así poder tener un rango de alcance con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se entera de esto, entra en una alerta que se llama en el fondo un estado de defensa o condición de defensa. Eso significa DEFCON, condición de defensa, donde son 5 niveles de condiciones de defensa. El nivel 5 es la normalidad total, y el DEFCON 2, que fue el que llegaron, que es previo en el fondo a una guerra nuclear o una invasión inminente. De hecho, Estados Unidos estaba preparado para una invasión inminente de los soviéticos o un ataque nuclear soviético. De esa manera, se activa este estado de defensa y se estuvo a minutos de que se apretara el famoso botón. El botón que activa los misiles nucleares que tiene el presidente de los Estados Unidos, o que ha existido siempre el relato de que tiene el presidente de los Estados Unidos un maletín con el botón, que presionando el botón, en el fondo se activan todas las alertas nucleares. ¿Ya? Se dice que se estuvo a minutos de una guerra nuclear. Por fortuna no pasó, si no, no estaríamos viviendo en este mundo como estamos viviendo hoy día, bueno, previo a la pandemia del coronavirus. Entonces, por fortuna, vuelvo a insistir, se soluciona vía diplomática. Y aquí llegaron a un acuerdo los mandatarios de la Unión Soviética y Estados Unidos, Nikita Khrushchev, que era el mandatario de la Unión Soviética, y el presidente John Kennedy, que está acá, que era el presidente de los Estados Unidos de la época, logran llegar a una solución pacífica del conflicto. Y en el fondo sacar los misiles de Cuba, evitar toda la tensión nuclear que pudo haber existido en algún momento. De esa manera nos salvamos de que el mundo esté destruido hoy día y sea algo similar, no sé, a un mundo post-apocalíptico, al estilo Fallout, por ejemplo, o Metro, si que jugaste la saga Metro. Aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurre en Asia y en África, de manera bien resumida, porque podríamos estar un semestre o un año completo hablando de lo que ocurre en estos países. ¿Ya? En los casos de África y Asia van de la mano con la descolonización, ¿ya? Con este momento en el cual las potencias europeas dejan de estar controlando el territorio africano y asiático. Hay experiencias que fueron pacíficas y hay experiencias que fueron violentas. Por ejemplo, la descolonización del Raj británico fue relativamente pacífico en comparación a otros casos, ¿ya? De hecho, nosotros nos vamos a centrar más que nada en las experiencias violentas. ¿Por qué? Porque en las experiencias violentas donde hubo una guerra civil, las superpotencias metieron su colita, metieron su mano de una manera u otra para instar a que un bando me apoye. Quiero que miren los que están en forma virtual,
y el Nicolás también que está acá, que miren las banderas que están abajo, las dos primeras, las que están a la izquierda. La primera es la bandera de Mozambique. Mozambique era una colonia portuguesa que se independizó de manera violenta a través de una guerra civil. Si ustedes se fijan, acá hay un arma de fuego. Es la única bandera del mundo que tiene un arma de fuego y no es cualquier arma de fuego. Ese es un fusil de asalto AK-47. Perfecto. ¿Qué me importa eso? Es importante porque hay una carga simbólica en eso. El AK-47 es un fusil de asalto propio de la Unión Soviética. ¿Qué te está queriendo decir el que está en la bandera? Que la influencia soviética fue fundamental para lograr la independencia de Mozambique. Porque mandaron armas, mandaron apoyo, entrenamiento. Eso es lo que está reflejando. Eso es lo que refleja. ¿Qué te quiere decir eso? Que en África existieron áreas de influencia de la Unión Soviética. Los soviéticos participaron del proceso. No quizá entrando directamente a la guerra, pero sí mandando apoyo material, económico e instrucción militar. ¿Ya? De hecho, también tiene aquí una azada, que es una herramienta típica de campesino. Ya está la estrella, que también está acá, que por lo general esta estrella de 5 puntas de color amarillo tiende a tener hay cierto simbolismo en el mundo soviético. Por ejemplo, fíjense aquí. ¿Ya? Los colores, por lo general, el verde tiene que ver con la selva, el amarillo con las riquezas minerales y el negro es un color que ocupa una corriente de pensamiento que habla sobre la unidad del pueblo africano, entendiendo que ellos siempre fueron conocidos o llamados como el continente negro o la raza negra. ¿Ya? Y este triangulito rojo, por lo general, se ve mucho en banderas de países árabes, ¿ya? Pero también puede significar la sangre, la gente que murió, el valor, el heroísmo. Y en el caso de Angola, también fue una colonia portuguesa, también se independizó de manera violenta. Fíjense que tiene un machete, o sea, este está indicando que la independencia no fue pacífica. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, el machete, junto con esta especie de engranaje o rueda dentada, o media rueda dentada, se asemeja al símbolo de los comunistas. Que era algo así. Sorry por el feo del dibujo, pero era algo así. Aquí tiene una estrellita. Se asemeja hasta cierto punto a la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que también hay una influencia soviética, o del pensamiento soviético, comunista, socialista. De hecho, en Angola, Cuba mandó terroristas cubanos a entrenar a la gente, a enseñarles cómo hacer guerra de guerrilla. La Unión Soviética mandó apoyo económico, mandó armas de fuego. De hecho, por eso en África, si tú ves o has visto alguna vez noticias sobre conflictos, guerra civil en África, te vas a dar cuenta que más de alguno de los pericos que está ahí tiene una AK-47. Porque quedaron de esta época y se convirtieron en un arma icónica de estos movimientos independentistas en el caso de África. ¿Ya? Bueno, hay otros casos también en África que fueron violentos, como el caso de Argelia, de todo lo que fue las colonias francesas, las colonias portuguesas, ¿ya? Y también, como lo hemos conversado en algún momento, esto va a traer consigo como efecto, cuando se van las potencias europeas, el desarrollo de guerras civiles, enfrentamientos internos que en muchos casos siguen hasta el día de hoy y siguen dándole una condición de inestabilidad al continente africano. Y en el caso de Asia, siempre va a destacar el caso de la Indochina francesa. La Indochina francesa se independiza en la década del, creo que se me equivoco, comienzos del 50, ocurre la guerra de Indochina, finales de los 40 por ahí, ¿ya? Donde se independiza de Francia, Laos, Camboya o Camboya y Vietnam. Y Vietnam quedó dividido en dos partes, en dos áreas de influencia, un Vietnam del norte y un Vietnam del sur. En el caso de Vietnam del norte está esta figura, Ho Chi Minh. Parece un tipo de estos como... No, ni sí. No, de hecho él es vietnamita, o sea, son primos cercanos de los chinos, de los japoneses. ¿Ya? Ho Chi Minh era el líder de Vietnam del Norte y crea el Viet Minh.
Y de ahí vamos a pasar al siguiente gran conflicto, que es la guerra de Vietnam. La descolonización ya lo conversamos. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam va del 55 al 75, son prácticamente 20 años de guerra interna, ¿ya? En la cual Vietnam del Norte se enfrenta a Vietnam del Sur, principalmente por quién iba a imponerse en el territorio. Vietnam del Norte, como gobierno de carácter socialista, recibe apoyo de los países comunistas, sobre todo de China, ¿ya? Sobre todo de China, que era un país cercano, porque también intentan imponer una escuela de comunismo al estilo chino, ¿ya? Al estilo de Mao, con su revolución cultural. Vietnam del Sur no quería en el fondo someterse y papi Estados Unidos entra a apoyar porque entiende que hayan demasiados países comunistas en una región puede ser problemático. Así que decide intervenir, típico de los gringos, buscar alguna justificación media rebuscada para ingresar, e ingresó a la guerra. Lo interesante de este conflicto es que parte importante de la sociedad estadounidense no quería entrar en el conflicto, entendía que era innecesario seguir guerreando en Asia. Finalmente, hubo mucha gente que fue objetora de conciencia y no fue a pelear en la guerra de Vietnam, ni siquiera hizo su servicio militar. En este momento de la historia, sobre todo, yo diría, del 65 hasta el 75, va a ser donde va a comenzar a tomar fuerza este movimiento, los movimientos como el hippie, de negarse al conflicto, hacer guerras con flores, y en el fondo decir, no queremos ir a pelear, amor y paz, hermano, tener ese famoso gesto. Amor y paz. ¿Ya? De hecho, en la época de Gusto, o sea, de muchos artistas de esa línea, ¿okay? Uno de los grandes objetores de conciencia de esta época fue Mohamed Ali, por ejemplo, el campeón mundial de boxeo, quien terminó en la cárcel, le quitaron el título mundial de boxeo y lo mandaron a la cárcel por negarse a cumplir su deber cívico de ir a hacer el servicio militar e ir a combatir en Vietnam. También la guerra de Vietnam, muchachos, voy a hacer un breve paréntesis también con el tema, es uno de los conflictos más tocados por el cine estadounidense. De hecho, hay dos películas que hablan de esto, hay hartas, pero dos que yo recuerdo ahora, bueno, tres que recuerdo ahora, Good Morning Vietnam, Full Metal Jacket y Apocalipsis Now. Las dos últimas no son para todo público, o sea, si son medio débiles de estómago, no las vean. Si tienen aguante, las pueden ver. De hecho, ustedes yo creo que tienen ya el suficiente criterio formado para entender lo que es la ficción y lo que es la historia. ¿Ya? De hecho, la guerra de Vietnam es una de las mayores vergüenzas de la historia militar de Estados Unidos porque no lograron vencer al Vietcong, no lograron vencer a las fuerzas de Vietnam del Norte. ¿Ya? De hecho, la guerra de guerrilla de los vietnamitas era tal, fíjense en la imagen que está abajo, donde sale el soldado metiéndose en una trampilla o en un escondite. Fíjense lo del chiquitito que eran y cómo iban a entrar. Eso después el tipo bajaba y se metió en un sistema de túnel y quedaba tapado y no se veía que por ahí se metió la persona. O sea, le jugaron con la guerra de guerrillas de tal manera que los estadounidenses no pudieron vencer. Y como era un mundo rural y campesino y los estadounidenses son gente civilizada, optaron por la solución más civilizada posible, quemarlo todo. Y de ahí va a venir el ejemplo de la imagen de arriba, que es la famosa niña del Napal, que está acá, esta niña que va corriendo desnuda, ya así llorando, los soldados gringos, los niños arrancando, y en el fondo todo quemado por el napalm. Y usted verá, profe, ¿qué cuestión es el napalm? El napalm es un químico, en el fondo, un agente combustible, de combustión que genera fuego, ¿ya? Y en el fondo quema todo a su paso. De hecho, fue una de las herramientas predilectas de los soldados estadounidenses era el uso del napalm, en este caso. ¿Ya? Finalmente, para el año 75, al darse cuenta que no estaban teniendo logros considerables, y sumado a que el presidente de la época, Richard Nixon, entra en crisis por el caso Watergate de escuchas telefónicas, que le cuesta su renuncia, deciden salirse de la guerra de Vietnam porque se dan cuenta que no tiene ningún beneficio. Y otra imagen icónica que no colocamos acá fue la evacuación de la embajada de Estados Unidos de la capital de Vietnam del Sur, que era Saigón. De hecho, se ve ahí una imagen del helicóptero que llega a la embajada y los tipos subiendo todo apurado al helicóptero para arrancar. Porque se venían los norvietnamitas que iban a tomarlo y quemarlo todo. Ahora bien, cambiando un poquito de lugar geográfico, vamos a hablar sobre lo que ocurre en Oriente Próximo. Oriente Próximo
por si alguno de ustedes quizás no se maneja con el concepto, hace referencia a esta parte del continente asiático que está bastante cerca al mar Mediterráneo, ¿ya? Donde está Líbano, Siria, Palestina, Israel, Jordania, Turquía, ¿ya? Eso se le llama el Oriente Próximo. En el caso del Oriente Próximo, el conflicto más relevante que se va o que va a devenir en esta época surge con el año cuando se crea el Estado de Israel, el año 48, ¿ya? Porque el Estado de Israel históricamente no existía ahí. De hecho, para la comunidad hebrea del mundo, los judíos del mundo, o que profesan la religión judía, eh, Israel, ellos estaban en la espera de que llegara el Mesías, en el fondo, que iba a enviar Dios para indicarle dónde iba a estar su tierra prometida. Eh, para algunos, para los menos ortodoxos en este ámbito del pueblo judío, bueno, de hecho, para partir para ninguno de ellos, Jesucristo era el profeta. No era el Mesías, era un profeta. Y por eso siguen esperando. De hecho, todavía están en lo que se llama la diáspora, en este viaje, errando, buscando un lugar. Hubo un pequeño grupo de judíos que son los sionistas que establecen que Israel debe tener un Estado y este Estado debe estar ubicado en el territorio de Palestina. La ONU finalmente llega a un acuerdo con los palestinos, les dice: ok, compadre, todo este territorio va a ser para los israelíes y ustedes se quedan con estos sectores que están en color amarillo. No les importó lo que dijera el pueblo palestino, ¿ya? Y luego sistemáticamente comenzaron a quitar más y más tierra y hoy día prácticamente los palestinos están reducidos a una mínima expresión, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Que culturalmente hablando, el pueblo palestino es un pueblo árabe. Es decir, culturalmente es cercano al egipcio, al tunecino, al sirio, al jordano, ¿ya? En cambio, el israelí es hebreo y tiene otra cultura, tiene otra religiosidad, y eso hace que entren en conflicto. Y esto va a ser lo que desencadenará los posteriores conflictos árabe-israelí, en el fondo, donde el pueblo de Israel se ha enfrentado prácticamente en guerra contra todos sus vecinos, ¿ya? Yo nombro algunas de las guerras. No me importa entrar en detalle de los conflictos, contra quién pelearon, quién ganaron, cuántos murieron, cuántos vivieron. Lo que quiero que entiendan es que en el fondo, durante esta época de Guerra Fría también se desencadena, se gatilla este proceso, ¿ya? Y que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y aquí está el origen del por qué en pleno 2021, hace unos cuantos meses atrás, nosotros escuchábamos hablar sobre bombardeos desde Israel a Palestina, de Palestina a Israel, ¿ya? Es porque estos pueblos nunca han logrado hermanarse y poder vivir de buena manera. ¿Por qué? Porque culturalmente son muy diferentes, ¿ya? Y además de que hay temas de usurpación de tierras que no les corresponden, unos se sienten con la potestad de poder hacer lo que quieren, el otro no tiene cómo defenderse, ¿ya? Va por ahí el tema del conflicto. Y abajo están las banderitas de Israel y Palestina. Como dato, Chile debe ser el país del mundo que tiene una de las mayores colonias palestinas del mundo, para la redundancia. Eso te explica el por qué en Chile existe una presencia palestina tan importante. De hecho, de ahí viene que nosotros le decimos con que Calera está lleno de turcos, por ejemplo. Porque mucha de la población palestina que llegó se ubicó en lo que hoy día es Calera. De ahí vienen los famosos chaguán, por ejemplo, ¿ya? Y así también hay familias que son muy importantes en Chile que tienen origen de este sector, de esta cultura. Los Yarur, los Sayé, ¿ya? Y la comunidad israelita o hebrea en Chile no es tan grande, pero sí es muy poderosa. Por ejemplo, Don Francisco, él es judío. Se llama Mario Kreisberger, o sea, más judío no puede ser. Un país que tiene una gran colonia israelita, por ejemplo, que es vecino de nosotros, es Argentina. Creo que tiene la cuarta o la sexta colonia hebrea más grande del mundo, ¿ya? O sea, para que se den cuenta en el fondo cómo estos conflictos que ocurren también siguen vigentes, ¿ya? De hecho, este conflicto sigue sin un término satisfactorio en cuanto al conflicto. Nos vamos a entrar un poquito en Asia, vamos a llegar a Medio Oriente, y en Medio Oriente vamos a hablar de tres experiencias en particular: Irak, Irán y Afganistán. ¿No? Y ahí están los tres personas. Estos tres tipos ya están muertos, los tres, ¿ya?
Los dos que están a la derecha fueron, el primero fue ejecutado, el que está arriba, el segundo lo mataron las tropas estadounidenses, y el que está a la izquierda murió creo que de vejez o de causa natural. ¿Ya? Vamos a hablar primero de Irak. Irak es un país que está en Medio Oriente, que es de cultura árabe, ¿ya? Y en la figura clave en este proceso es Saddam Hussein, que es el tipo que está allá arriba a la izquierda. Saddam Hussein era un militar. De hecho, él llegó por la fuerza al poder en Irak, se convirtió en un dictador que cometió atrocidades incontables. Por ejemplo, la persecución del pueblo kurdo, que era una minoría étnica, que habitaba en Irak, habitaba parte también en Turquía, en Siria, no sé si olvidar algún otro país donde también habita minoría kurda. De hecho, se habla del genocidio del pueblo kurdo en el régimen de Saddam Hussein, donde fueron millones los kurdos que fueron ejecutados. ¿Ya? Y el año 80 viene un punto clave, que va a ser la guerra Irak-Irán. Culturalmente, los iraquíes y los iraníes son muy diferentes a pesar de vivir relativamente cerca. Los iraquíes son árabes y los iraníes son persas. O sea, su cultura es muy diferente. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante factible que puedan entrar en conflictos y Estados Unidos entra apoyando a Irak porque necesitaba un aliado en el sector, ¿ya? Debido a que había perdido a su aliado anterior, que era Irán. Esta alianza, esta buena relación Estados Unidos-Irak, se va a mantener hasta la década de 1990, al comienzo de la década de los 90, cuando los iraquíes se pasan de rosca, invadan Kuwait, Kuwait amigo de Estados Unidos, y Estados Unidos le declara la guerra y se va a desarrollar la primera guerra del Golfo Pérsico. ¿Ya? Guerra del Golfo Pérsico que se da entre el año 90 y 91, y como particularidad es uno de los primeros conflictos armados que se transmite en vivo y en directo. De hecho, para la época, los canales de noticias transmitían en vivo los bombardeos estadounidenses. O sea, se veía en directo cómo estaban bombardeando de noche las ciudades iraquíes. ¿Okay? Un segundo país clave en este contexto es Irán. Como dijimos, los iraníes son persas y hasta 1978, 1979 más o menos, en Irán existía una monarquía, o sea, eran gobernados por reyes. Y la familia gobernante era la familia Pahlaví. Los Pahlavíes eran muy cercanos a Gran Bretaña, de hecho históricamente tuvieron muy buenas relaciones con los británicos, y por lo tanto también eran muy cercanos al hijo regalón de Gran Bretaña, que es Estados Unidos. Así que tenían buenas amigas ahí y se llevaban relativamente bien. Esta relación se mantiene positiva hasta que viene la revuelta del Ayatollah. Ayatollah es un cargo o es un título religioso. ¿Ya? El Ayatollah Khomeini, este tipo que está allá con barbita y con el turbante puesto en la cabeza, arriba a la derecha, arriba a la izquierda. En el caso del Ayatollah, cuando triunfa la revuelta del Ayatollah en Irán, se va a establecer un gobierno de características teocráticas. ¿Qué significa eso? Un gobierno que va a tener como aspecto central la religión. De hecho, en Irán hasta el día de hoy se aplica la Sharia, que es la ley musulmana. En el fondo es aplicar lo que dice el Corán en el derecho. Si en el Corán dice que tú, por mirar feo a tu padre, te tiene que sacarse el ojo, bueno, si tu padre dice que lo miraste feo y comprueba que lo miraste feo, te sacan el ojo. Si el castigo por darte un beso con tu polola o con tu pololo en la calle son 30 azotes, y lo dice el Corán, bueno, 30 azotes para los dos. O sea, así funciona la Sharia, la ley musulmana. ¿Ya? Y que es el sistema que se establece en Irán. De hecho, hasta el día de hoy, Irán se llama la República Islámica de Irán. ¿Ya? Paréntesis, por otro aspecto que te va a explicar la guerra Irán-Irak en los 80. Un aspecto religioso. Los iraníes son chiitas. Los chiitas son, por lo general, la vertiente más extrema, tradicional de la religión musulmana. Son como los más fanáticos, son los más fanáticos. Y los iraquíes eran sunitas, y los sunitas son más moderados. Y ya también ese es otro aspecto que te va a indicar el porqué del conflicto. Bueno, para ir cerrando el caso iraní, en el caso de Irán,
Tras la revuelta de la Ayatollah, la instalación de la Sharia, este gobierno centrado en la fe, en la doctrina del Corán, Estados Unidos pierde ese aliado, porque en el fondo Irán, con su lógica de mundo, con su forma de entender la vida, es contrario a los principios fundamentales de Estados Unidos, y además se convierte, Irán considera a Estados Unidos un país enemigo, porque tiene una cultura, una idiosincrasia que es contraria a los valores que establece el Corán. Así que no pueden ser amigos. Y ahí se rompe el vínculo. Un tercer caso es el caso de Afganistán. Probablemente a ustedes les suene por lo que está pasando ahora, porque en Afganistán se está viviendo una guerra civil, los talibanes se tomaron el país, sacaron al presidente, los soldados estadounidenses se fueron del país, o sea, está la escoba, está el despelote. En el caso de Afganistán, que significa tierra de los afganos, de hecho, el sufijo tan, Afganistán, el tan, significa tierra de. Por ejemplo, si usted ve en Pakistán, tierra de los pakistaníes. Turkmenistán, tierra de los turcomanos. Tayikistán, tierra de los tayikos. Es decir, el sufijo tan es tierra de o lugar de, ¿ya? Como land. Originalmente Afganistán es una república satélite de la Unión Soviética, está dentro de lo que es la Unión Soviética, junto con todas estas repúblicas que existen por ahí que terminaban en tan. Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, se me va a olvidar alguna que otra. Dentro de Afganistán existió un grupo terrorista, o un grupo fundamentalista, mejor dicho, en esta época, un grupo que era bastante radical en cuanto a su creencia religiosa, que son los talibanes, el talibán. ¿Ya? Los talibanes se rebelan al gobierno soviético que existía en Afganistán. El líder de esta revuelta es un tal Osama Bin Laden, está allá, el tío Osama. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos ve ahí una oportunidad de poder debilitar a su archirrequerecontraenemigo, la Unión Soviética. Así que decide apoyar a los talibanes entregándoles entrenamiento y apoyo militar. Y de esa manera los talibanes logran vencer y logran en el fondo separarse de la Unión Soviética. Y eso es un revés que sufre la Unión Soviética debido al apoyo de los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de América Latina. ¿Qué pasó en América Latina durante esta época? En términos generales vamos a hablar de dos grandes aspectos. Primero, la Revolución Cubana, chicos. Ahí viene nuestro amigo Fidel. Cuba, antes de la revolución de Fidel, estaba gobernada por un dictador, que era Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era un dictador que tenía el beneplácito, tenía el apoyo de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos lo protegía. Llega Fidel con el Che Guevara y toda esta idea revolucionaria y lo sacan del poder, chicos. Y se hacen de Cuba. Estados Unidos se da cuenta que no puede volver a existir una experiencia nueva como la cubana. Por lo que se hace necesario buscar estrategias para evitar que América Latina o que América en general gire hacia la izquierda. Así que propone la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es un programa, es un proyecto que lleva a Estados Unidos con el fin de entregar apoyo económico a los países latinoamericanos, apoyo en políticas sociales, en desarrollo, en emprendimiento, en crecimiento. Todo esto para evitar de que miren hacia la izquierda y que digan, oye, ¿por qué no giramos a la izquierda, compadre, y probamos con esta experiencia? Ahí hay que evitarlo a toda costa. Y si eso significaba gastar plata, se gastaba plata. Y además se va a crear la Escuela para las Américas. La Escuela para las Américas no es un colegio comercial y educación para todos, sino que era una escuela para altos oficiales de ejército, cuya función era entrenarlos militarmente, prepararlos para una guerra civil o una guerra contra el comunismo, y en el caso de ser necesario, imponer dictaduras militares. Que fue lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, en 73. ¿Ya? Todo esto que propone Estados Unidos está sustentado en dos doctrinas o dos modos de entender el mundo que tiene Estados Unidos o entender el contexto regional. La primera, la más antigua, es la doctrina Monroe, que fue propuesta por el presidente James Monroe en Estados Unidos
que habla de una frase que dice América para los americanos. Y lo que quiere decir es América para Estados Unidos. La doctrina Monroe lo que establece es que en el fondo ninguna potencia, ningún país ajeno a los Estados Unidos puede intervenir en América, porque América es el área de influencia, es el patio, el resto de América es el patio trasero de los Estados Unidos. Y se va a hacer lo que los Estados Unidos quieren. Y Estados Unidos lo ha demostrado con el tiempo, no tiene asco en intervenir. No tiene asco en mandar fuerzas armadas para invadir un país, no tiene asco en manipular a los medios de comunicación, no tiene asco en presionar a los grupos militares para que hagan acciones. ¿Ya? De hecho, para que te haga una idea, el año 83, como está ahí, dice ahí la infografía, ustedes pueden ver, el año 83, por ejemplo, Estados Unidos invade Granada. ¿Ya? El año 89 invadieron Panamá. El año 73, Estados Unidos interviene a través de la CIA para generar un ambiente propicio para que la sociedad chilena de la época apoyara el golpe de Estado. Y aquí viene la típica frase, el Mercurio miente, porque era el dueño del Mercurio que manejaba la prensa de la época, el diario más importante de Chile, y en el fondo si el Mercurio decía que las cosas estaban pasando es porque era verdad, sin pensar de que esto se estaba manipulando. Eso le costó al dueño del Mercurio ser expulsado y perder el título de periodista. ¿Ya? De hecho, hoy día toda la documentación desclasificada de la CIA, de las centrales de inteligencia de Estados Unidos, han ido demostrando que es verdad lo que la gente, o que algunos proponían de que Estados Unidos intervino en el golpe militar. ¿Ya? Y también va a haber otra doctrina clave que es la doctrina Truman, que es de la década de los 50, que la impulsa el presidente Harry Truman, ya que se centra en evitar la expansión de las ideas comunistas en Estados Unidos y en América. O sea, no podía existir en América otro país como Cuba. Con Cuba me basta y me sobra. Fue por eso que Estados Unidos levanta sus antenitas como el Chapulín Colorado y dice, ajá, así que en Chile eligieron un presidente socialista. Es que ponerle ojo. Y hicieron todo lo posible para sacarlo del poder. La infografía que está ahí te muestra hasta cierto punto algunas intervenciones que ha hecho Estados Unidos. Por ejemplo, el 54 en Guatemala, el 89 en Panamá, el 73 en Chile, el 76 en Argentina, el 64 en Brasil, el 83 en Granada, el 52 en Cuba. O sea, han ocurrido sistemáticas intervenciones de Estados Unidos en territorio americano para establecer sus intereses, para defender sus intereses. No les importa quién caiga. Ahora bien, vamos a llegar quizá a la parte final de la presentación. Vamos a hablar de los años finales de la Guerra Fría, partiendo con este tipo, el cabeza de alcancía, Mikhail Gorbachev. Cabeza de alcancía porque tiene aquí una marca acá que va a ser una tarjeta de la alcancía. Él le decimos el cabeza de alcancía. Gorbachev. Gorbachev fue el líder de la Unión Soviética en los 80. Gorbachev se da cuenta que en el fondo que el modelo soviético no va para más y hay que hacer una transición, hay que comenzar a abrirse al mundo para buscar que la caída no sea tan fuerte. Y propone dos reformas fundamentales, la perestroika y la glasnost. La perestroika habla sobre una apertura económica, es decir, que la Unión Soviética abandona el modelo planificado central y se vaya incorporando a estas lógicas de mercado que proponía Estados Unidos, de permitir el surgimiento de empresas privadas, la llegada de capitales extranjeros. Por eso está la imagen de la Pepsi abajo. Cuando Pepsi llegó a la Unión Soviética fue todo un boom, es como cuando llegó la Coca-Cola o llegó el McDonald's, ¿ya? Se llenó. ¿Okay? Y esto también viene influenciado por la experiencia china de Deng Xiaoping cuando China se abre al mundo, económicamente hablando. Y la glasnost tiene que ver con una reforma política, tiene que ver con permitir la existencia de partidos políticos, sindicatos o gente de oposición, que no existiera solamente el Partido Comunista Soviético, ¿ya? Y ahí están los dos cambios claves que hace Gorbachev. Esta apertura económica y el permitir la existencia de distintas opiniones políticas en el territorio. ¿Ya? Ahora, cuando comienza a colapsar todo esto, en la década del 80, principalmente el colapso viene dado por, ¿cómo lo decimos? A ver. Porque la Unión Soviética había generado grandes gastos a nivel de programa militar y programas espaciales. Y los planes quinquenales ya no se mantenía el sistema.
no teníamos cómo mantener funcionando el sistema bajo un sistema de planificación central. Así que sistemáticamente la Unión Soviética comenzó a decaer económicamente, comenzó a haber escasez, la gente no tenía muchas veces que comer y comienzan las manifestaciones y pidiendo un cambio. ¿Ya? Además de esto, en la década del 80 también comienzan, debido hasta Glasnost sobre todo, comienzan a aparecer sindicatos, partidos de oposición, y comienzan a escucharse el verdadero sentir de la gente, que era, queremos un cambio. ¿Ya? Y es aquí donde va a comenzar a generarse el otoño de las naciones, que va a desencadenar a la revolución del 89, que es cuando muchas repúblicas que estaban bajo la influencia soviética, como Polonia, Rumania, Bulgaria, Moldavia, se van a comenzar a independizar. Checoslovaquia van a comenzar a independizar, a separar, salirse de la órbita soviética y comenzar a adoptar el modelo estadounidense. ¿Ya? Y el hito que marca esto también es la caída del muro de Berlín, como está la imagen ahí abajo. Y el tipo que está a la derecha es Lech Walesa, que crea Solidaridad en Polonia, que fue la primera organización sindical que se crea en un país que estaba dominado por el socialismo. ¿Ya? Finalmente, la Unión Soviética va a terminar cayendo en el año 91 con elecciones, cuando se desmembra todo esto, y quien va a quedar como presidente de la Federación Rusa es el tipo que está ahí arriba, Boris Yeltsin, un tipo que se hizo archete que te contra conocido por dar conferencias de prensa borracho, lo cual no es mentira, lo pueden buscar en YouTube. Pueden buscar Boris Yeltsin Drunk y lo van a encontrar. Estados Unidos se convierte en una potencia hegemónica a nivel mundial, queda como el vencedor de esta Guerra Fría y el modelo económico estadounidense se comienza a expandir por el mundo. No obstante, desde Asia comienza a emerger un gigante que se llama China. Y China va a comenzar a ocupar este sitial que dejó la Unión Soviética, ¿ya? Con un gobierno de corte comunista, socialista en lo político, pero de libertad, de libre comercio, libre mercado en lo económico. ¿Ya? Y ahí está la pregunta esencial, chiquillos, nos quedan aproximadamente unos 15 minutos. Les voy a pedir que trabajen la pregunta esencial y antes de avanzar, ¿tienen dudas, preguntas, consultas, inquietudes?